Lunes 26 de julio de 2021. Necrofilia política. Necrofilia política entendida como ese amor ciego por ideas muertas y que hoy más de algún candidato a la próxima presidencia de Chile quiere reflotar. Todas ellas no son otra cosa que un conjunto de ideas fracasadas donde sea que se hayan intentado establecer o imponer. Por otra parte, son esas carencias de liderazgo real y efectivo que observamos en gran parte de la clase política los que atraen a caudillos como hormigas al azúcar y que con ello atrapan mentes con mensajes emocionales, totalmente ausentes de un mínimo de racionalidad, interpretando para su propio beneficio el legítimo descontento social que un pueblo debe expresar civilizadamente en una democracia y que día a día se necesitan para ser perfeccionadas de forma de alcanzar un desarrollo sustentable y equitativo. Tanto esta necrofilia política como el caudillismo son enemigos absolutos de la democracia, porque es de esta forma que la legalidad desaparece y se construye una pseudo-institucionalidad a imagen del caudillo. Se crea el escenario ideal para una nube ideológica que lo cubre todo, con un pesado manto que dificulta la visión y adormece también el resto de los sentidos. Hasta la victoria siempre son las palabras que utilizaba Castro, que luego fueron repetidas por Allende y que ahora son extraídas desde el baúl del ideario totalitario para ser relanzadas por un aspirante al sillón de O'Higgins. Revolución socialista, patria socialista o muerte, decía Chávez, y ya vemos dónde es que esa arenga ha llevado a más de 28 millones de venezolanos. No nos dejemos engañar, evidencia sobra para ver hacia dónde se conducen estas añejas ideologías. Los movimientos totalitarios de izquierda se meten en tu cuarto, controlan tu conciencia y con ello el absoluto de tus libertades. Todo comienza de forma violenta y termina con más violencia. El terror es un método para alcanzar el poder. Ya lo vemos en Perú, donde Vladimir Cerrón, el hombre detrás de la figura de Castillo, es quien, disfrazado a la usanza inca, ya advirtió que la presidencia es un paso para alcanzar el poder. No es el poder. Necesitan, por tanto, en los siguientes pasos hacerse del resto de las instituciones de la República para lograr control absoluto, es decir, el poder total. Veamos otros aspectos. Vital resulta poner atención en el sistema electoral en su conjunto, y particularmente en el conteo de votos y auditorías posteriores para la certificación de las elecciones. Como dato solamente, indicarles que en Venezuela pusieron a cargo a un psiquiatra experto en control de masas. Así es como se construye y perpetúa un fraude. Bajo el totalitarismo puede haber elecciones, pero ellas siempre estarán restringidas a candidatos del partido que lo controla todo. Y no existe el recuento de votos, porque es parte del fraude. Quien se opone es reprimido, encarcelado y probablemente termine muerto. En otras palabras, la esperanza de las elecciones se desvanece. A lo anterior se suma el control de los medios de comunicación. La disidencia debe ser silenciada y aplastada. Por tanto, se acaban las concesiones de los medios de comunicación. Cuando se han dado cuenta y quieren salir a protestar, es tarde, muy tarde. La protesta solo traerá la muerte de quienes se opongan. En el siguiente paso comienzan las violaciones a la propiedad privada, la expropiación de tierras. Los sectores productivos colapsan, porque si el productor se niega a producir, simplemente se lo quitan. Todo aquel que se considere explotando al pueblo merece pagar el precio. Todo se vuelve irracional, porque ya no se produce para ganar dinero, se hace para satisfacer al pueblo, pero sabemos que no es así. Esa ilusión de justicia social se disipa rápidamente. Es el pueblo quien comienza a pagar el precio, mientras la oligarquía totalitaria saquea a través de la corrupción administrativa. El crimen organizado es la respuesta a los opositores del nuevo modelo. Es un proceso a través del cual el lumpen se apodera del país. Por eso son audaces y las pandillas operan como células independientes. La cleptocracia se convierte en la forma de financiación que obtiene a través de las drogas. Bienvenido entonces el narcogobierno. Las bandas de narco comienzan a operar a vista y paciencia. Los carteles compran todos los poderes. La criminalidad se desata. La inflación es el peor temor permanente para la gente. Miles de familias comienzan a enlutarse y ya disgregadas, los pocos que pueden huyen y generan un éxodo masivo. En la lógica totalitaria no existen los argumentos. Está la conveniencia de que sirve o no sirve a la revolución, y así se crea artificialmente los buenos y los malos. Advertimos a esta altura que sus socios son todos violadores de derechos humanos del mundo o violadores internos, como por ejemplo la agrupación terrorista llamada CAM y que asola a Araucanía.
En la instauración del proceso se les considera fuerzas revolucionarias y por tanto se les reconoce legitimidad. Las milicias populares comienzan a ser implementadas. Entonces lo que tenemos en este punto es un partido armado al servicio de la revolución, tal y como sucede con los colectivos chavistas en Venezuela. En materia religiosa se condena a la Iglesia y todos los credos. Todos comienzan a ser perseguidos, por tanto deben ser borrados del mapa político. ¿Qué es lo que nos queda entonces? Asimilar ahora, que aún tenemos una breve ventana de tiempo, que las amenazas se combaten, se persiguen y aniquilan. La pobreza es el instrumento de dominación política por excelencia del socialismo. Acceso intermitente a medicamentos básicos, filas, escasez, desnutrición. Así se somete a un pueblo. La crisis humanitaria es la constante de humillación. La crueldad del socialismo permite al burócrata repartir el pan. Ya no importa estar desnudos, no importa no comer, importa la revolución. La libertad queda desplazada y se convierte en un espejismo inalcanzable. El socialismo es un cáncer que solo se extirpa con mucho dolor, y el dolor debe transformarse y convertirse en voluntad. Se lucha contra quienes se ven a sí mismos como la salvación. Ellos se perciben como redentores, pero de una ilusión. La única forma de contrarrestar el socialismo se llama conciencia, porque una cosa es ser engañado, otra muy distinta es dejarse engañar. Saber entonces que no hay peor miedo que el miedo a fracasar. Finalmente, el pueblo los puso ahí. El hombre, por tanto, pasa a ser, entonces, el peor enemigo del hombre. Soy a paso firme.